En este segundo video correspondiente al curso de Python, veremos variables y estructuras de datos. Es importante iniciar explicando las dos funciones más importantes para adquirir y mostrar información. La primera de ellas es la función print, que me ayudará a mostrar en consola lo que yo quiero imprimir. En este caso estoy imprimiendo el conjunto de palabras hola mundo. Y para esto tengo que escribir la función, que es la función print, abrir paréntesis, junto con comillas, estas pueden ser simples o dobles, y escribir lo que quiero que se imprima. La segunda función relevante es la función input, que me ayudará a solicitarle al usuario información. Cabe aclarar que toda la información que entre a través de esta función entrará como un string o como una cadena de texto. Entonces, si yo ejecuto esta celda, me enviará el mensaje que le he puesto dentro de la función correspondiente a información que deseas ingresar, y supongamos que yo quiero ingresar una cantidad numérica, 547, y le doy enter. 547 ahora estará asignado a la variable infoentrada. Una vez dicho eso, empezamos con el primer tipo de variables, que son textos o string. Yo puedo asignar a una variable de cualquier nombre, en este caso tengo E y F. Puedo asignarle una cadena de caracteres o un string. Puede ser asignada con dos comillas o con comillas simples. El siguiente tipo de variable es el tipo de variable numérico, en donde tenemos dos. Tenemos variables de tipo entero y variables flotantes o con números decimales. En este caso podemos asignarla a una variable, un número entero, o en este caso al agregar un punto cero ya estoy asignando a la variable b un tipo flotante. En Python podemos utilizar los operadores matemáticos básicos como la suma, la multiplicación, la resta y la división. En este ejemplo, yo utilizo la función print para mostrar la suma de dos números. En la siguiente muestro la multiplicación de los dos números asignados arriba. En la tercera uso la función para mostrar una resta y en la última una división. También tengo operaciones con strings, en donde tengo un texto. El primero es hola, el segundo texto es mundo, y si yo quisiera unir estos dos, lo puedo hacer a través del símbolo de suma, que en este caso sería una concatenación. Lo asigno a una tercera variable, texto 1 más texto 2, y imprimo el texto correspondiente, que será hola mundo sin un espacio. Como comentamos anteriormente, si yo utilizo la función input para solicitar información al usuario, esta será asignada a una variable de tipo string, por lo que es importante saber que es posible convertir variables numéricas a texto, y variables de texto también se pueden convertir en entero. En este primer ejemplo utilizamos una variable numérica, en este caso una variable de tipo flotante, que queremos convertir a texto o a string. Para eso utilizamos la función str, abrimos paréntesis y colocamos la variable que deseamos convertir. También podemos convertir variables numéricas flotantes a variables numéricas de tipo entero. En este caso vamos a utilizar int para convertir la variable tipo flotante a un entero. Otra de las cosas importantes en estos primeros pasos es describir que existen dos formas de imprimir información en la consola. La primera de ellas es concatenando una serie de elementos. En este caso estoy concatenando una cadena de caracteres con un número que he convertido previamente a un string. Puedo hacerlo de esa forma o puedo separar los elementos que deseo imprimir por una coma. En este caso, si yo quisiera imprimir más información, puedo ir agregando, simplemente separándola por comas. De esta manera. Tenemos el siguiente tipo de variable, que es un tipo de variable booleano que solamente puede tomar dos valores, true or false.
Lo siguiente por revisar son las estructuras de datos. Comenzaremos por las listas. Las listas son un conjunto de elementos que pueden ser o no del mismo tipo. Es decir, yo puedo tener un conjunto de elementos, en este caso, con variables numéricas de tipo entero, con variables numéricas de tipo flotante y con cadenas de caracteres. Existen algunas funciones que nos ayudan a manipular los elementos de las listas. Por ejemplo, la función append. Para yo poder acceder a cualquier función propia de una lista, bastará con poner el nombre de la lista seguida de un punto y el nombre de la función que quiero utilizar. En este caso, append agrega un elemento hasta el final de la lista, es decir que 3.14 y 16 será agregado después de hola. La siguiente función es la función pop, que me ayuda a eliminar un elemento de la lista. Tenemos otra forma de insertar información en la lista. Esta es a través de la función insert, que me ayudará a insertar un elemento en una posición específica. Finalmente, yo puedo acceder a elementos de la lista a través de la siguiente línea. Yo pongo el nombre de la lista seguida de corchetes, la posición a la que quiero acceder y puedo aquí modificar el valor del primer elemento. En este caso estaremos reemplazando el valor del primer elemento de la lista, que es 10, por un 4. También es posible acceder a pequeñas secciones de una lista. Esto lo haremos a través de el nombre de la lista seguida de corchetes, recordando que en Python empezamos a contar desde el 0 cualquier elemento. En este caso yo quiero tomar del elemento 0 hasta el elemento 3. Es decir, tendré la posición 0, 1 y 2, excluyendo la posición número 3. La siguiente estructura de datos que estaremos revisando son las tuplas. Las tuplas son un conjunto de datos inmutables, es decir, que una vez que yo he definido una tupla, no podré modificar los valores en ella. Para asignar una tupla se hace de la siguiente manera: ponemos el nombre de la variable, en este caso va a ser una tupla de 2 elementos, seguido de paréntesis con los elementos separados por una coma. En este caso la tupla -2 estará compuesta por 12,6. También podemos agregar o crear tuplas de 3 elementos. En este caso tupla-3 estará asignada por los valores x, y y z. Un ejemplo de una aplicación de una tupla puede ser una coordenada en un espacio bidimensional o tridimensional. Y también puedo hacer uso de listas, creando listas de tuplas. En este caso yo creé una lista llamada lista tuplas con 3 elementos, 3 tuplas. La primera 1, 2, la segunda 3, 4 y la tercera 5, 6. La siguiente estructura de datos son listas anidadas o tablas. Una lista anidada será una lista de listas. Para poder crear una lista anidada basta con poner el nombre de la variable. Seguido del igual iniciamos con corchetes y empezamos a determinar las listas dentro de ella. En este caso tendremos la primera correspondiente a 0, 1 y 2, la segunda lista 3, 4 y 5 y la tercera lista 6, 7 y 8. La última estructura de datos que revisaremos en este video son los diccionarios. Un diccionario es una estructura que me permite almacenar un conjunto de datos compuestos por 2 valores. El primero de ellos, llamado key, será la clave, es decir, puede ser, por ejemplo, un usuario y una contraseña. La clave será el usuario y el value será la contraseña correspondiente a ese usuario. Un diccionario se declara de la siguiente manera: el nombre del diccionario, seguido del igual, iniciamos con llaves y comenzamos a poner el primer elemento. En este caso, clave 1, que corresponderá al valor numérico 1, el siguiente elemento llamado clave 2, que corresponde al valor numérico 2, y el último elemento, el que hemos llamado clave 3, al que le corresponde el número 3. Un ejemplo de aplicación de un diccionario puede ser un sistema que almacena usuarios y contraseñas. En este caso sería la clave, el usuario, y el valor numérico, la contraseña correspondiente a ese usuario. Esto ha sido todo por el video de variables y estructuras de datos.